Vamos a hablar de un tema muy importante que realmente preocupa mucho a muchas plantas, que es el mantenimiento, ¿no? Los costos de mantenimiento, cómo hacer una mejor estrategia de mantenimiento. Esta parte es muy importante dentro de una empresa, ¿no? Cualquier empresa y cualquier área de servicios donde haya un intercambio de trabajo y de actividades entre máquinas y hombre, pues realmente requiere alguna gestión, requiere de cómo poder llevar ahí una estrategia pero muy asertiva para poder mantener en curso nuestro negocio. Bueno, durante estos 60 minutos vamos a hablar sobre la gestión de activos, la gestión de mantenimiento. Esta gestión de activos para mantenimiento es un tema que últimamente ha estado, pues en cierto modo, incrementando su valor en cuestiones de mantenimiento. Ya ha dejado de ser el mantenimiento de que se dice, bueno, tú solamente vas a reparar, tú reparas, a mí haz lo que tengas que hacer porque solamente tú reparas, ¿no? No, ahora es pensar en el que no quiere reparar, sino más bien reparar, pero que no se vuelva a presentar, ¿no? O sea, es como mejorar. ¿Qué vamos a hacer para mejorar para que no se vuelva a presentar este problema? Bueno, es importante también tomar en cuenta que últimamente hay una norma cual se está manejando, que es la norma ISO 55000 o la PAS 55, que es una norma europea a la cual últimamente muchas empresas están pues guiando por esa norma para poder llevar a cabo un buen modelo. Lo importante aquí es crear el modelo, crear esa visión y esa estrategia. Vamos a presentar aquí entonces 3 temas muy importantes que quiero que lo vean. Es la visión estratégica del mantenimiento, hablando de cómo ha cambiado el mantenimiento a través de los años, ¿no? Pero es lo que depara el futuro de este mantenimiento y cómo podemos definir un modelo de gestión y a través de cómo podemos controlar esos KPIs, cómo podemos definir, determinar y establecer KPIs que nos ayuden a llevar a cabo un buen mantenimiento y una buena planeación. Bueno, hablando de planeación, la gestión de mantenimiento industrial, bueno, ¿qué son aquellos activos? ¿Qué modelo de gestión de planeación debo usar? ¿Qué componentes de gestión de planeación debo yo de tomar en cuenta y cómo debo evaluar esta gestión a través y cómo la debo reportar? Y como les comentaba ahora, sí, es el modelo de gestión como estrategia de una norma, la norma 55000. Esta norma 55000 ahí faltó un 0, disculpen un error de dedo, pero ahí faltó un 0, pero es 55000 o la PAS 55 como se le conozca, sí, pero realmente aquí es ver cuál es el modelo de gestión que soporte esta norma ISO 55000 y cómo podemos llevar a cabo estas prácticas. Voy a presentar ahí unos ejemplos, un ejemplo de una práctica en piso basado exactamente en esta norma y cómo podemos estructurar este sistema y qué nos sirve para poder realizar un buen CAPEX y un buen OPEX. Bueno, comenzando con esto, yo quiero comentar, ¿sí? Y comenzar con este slide. Este slide nos dice, hacer las mismas cosas una u otra vez y esperar resultados diferentes, es lo que decía. Si haces tú eso, ¿sí? ¿Cómo vas a esperar resultados diferentes? O es más fácil integrar, dice, es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Tenemos que llevar a cabo una mente abierta, llevar a cabo de otra manera de pensar del mantenimiento, que el mantenimiento forma parte de la cultura de trabajo dentro de nuestras áreas de trabajo y pensar de esa manera, es formar el equipo dentro de nuestras empresas. Muchos de ustedes ya estarán hablando sobre TPM. TPM es una buena estrategia, es una buena política, es una buena estrategia que nos va a ayudar a mejorar nuestro mantenimiento. Sí, pero TPM, yo siempre he dicho, es un pastel muy grande, el cual establece muchos pilares y hay que empezar a establecer una cultura que nos lleve a cabo, ¿sí? a un resultado que pueda ser beneficio para la planta. Muchas empresas han implementado TPM y han tenido, pues, pocas victorias, han tenido esa frustración y decir, es que lo hemos implementado varias veces y se cae, lo hemos implementado varias veces, pero se cae. Pero ahí no es nada más el TPM. TPM es una parte de esa gestión, de lo que vamos a ver ahora. Bueno, comenzando con eso, vamos a hablar.
una visión y una estrategia del mantenimiento industrial. Vamos a hablar un poquito de historia, donde dice que la evolución de gestión de mantenimiento va desde correctivo, preventivo, predictivo, ¿sí? Y esta parte, sí, son la tercera generación. Ya existe una nueva generación, que hablamos de si están manejando ustedes ya una industria 4.0 dentro de sus plantas, pues estamos hablando de una cuarta generación, pero vamos a hablar de la primera generación, ¿sí? Hablaba de que en aquel entonces, ¿sí?, lo importante era reparar cuando la máquina fallaba, ¿no? Entonces ahí se hacía un correctivo, una manera de corregir. Pues sigue trabajando y cuando falle paramos y corregimos. Y nos dedicamos a eso. Después vino esa segunda generación, que es tener mayor disponibilidad a los equipos, darle mayor vida a esos equipos y de esa manera pues, reducir el costo. Y esto se le incrementó el preventivo, hacer planes, ver, analizar a través del historial, ver cuáles son aquellas máquinas que requieren, pues en cierto modo, atención mucho más precisa, mucho más personalizada para poder llevar a cabo y en base al historial, pues ir creando esos planes. Así es como se pasa al preventivo. Y en la tercera generación, pues se habla del predictivo. Bueno, vamos a de manera, como dice predictivo, vamos a analizar a través de datos, de tomar datos en la máquina de diferentes equipos para ver dónde hay la posibilidad, dónde puede haber un posible fallo, una posible ruptura de la máquina. Y por lo tanto, pues empezar a suponer, no a suponer, sino a aconsejar, a decir que es necesario que en este momento se lleve a cabo, pues exactamente la planeación, se adelante o se meta en un programa ya como parte pues de plan del preventivo. Y eso nos ayuda a mayor disponibilidad y confiabilidad del equipo. Aquí entra algo muy importante que se habla de la confiabilidad del equipo. Hablamos de aquello de que en base a datos, después de que tú das un mantenimiento a una planta, a una máquina o un proceso, todo el mantenimiento estás poniendo en cero, exactamente 0 kilómetros tu equipo, tu máquina o tu proceso, y los colonias en cero. A partir de ese momento tú empiezas a analizar a través de datos, como ahora lo hace la industria 4.0, es a través de esa curva de ver cómo va avanzando, cómo se va deteriorando en base a esos datos, ¿sí? Ese equipo o ese proceso o esa máquina. Y tú decides en ese momento, cuando hay ese punto de quiebre, es decir, en este momento se sugiere que se adelante o se revise el plan de mantenimiento para esta máquina o se establezca un mantenimiento mucho más centrado. Y hablamos de otro tipo de mantenimiento. ¿Qué hace con esto? Pues crear mayor vida de los equipos, mayor costo de eficacia, mayor seguridad y mayor calidad. Hablamos ya de un mantenimiento de calidad, ya hablamos de algo que hacemos poner en marcha bien a la primera vez. Y por eso es importante empezar a generar esos objetivos, esos KPIs necesarios que nos van a ayudar a controlar y ayudar a saber, ¿sí?, qué es lo que está pasando. Hay muchos indicadores y podemos hablar de algunos de ellos. Voy a mencionar uno muy importante en un momento, pero lo importante aquí es ver cómo ha evolucionado, cómo estamos llegando. Y la cuarta generación pues, sería exactamente hablar de eso. Y la cuarta generación, pues yo lo manejo de esta manera, ¿no? ¿Qué es el futuro del mantenimiento? Es nuestro estado actual en casi todas las plantas, en todas las empresas. Nuestro estado actual es, más bien nos indicamos a reactivo, a ser más reactivo que proactivos. ¿Qué significa eso? Que estamos, nuestro preventivo, si tenemos un poco predictivo, porque el predictivo obviamente ustedes bien saben que es caro en planta y requieren equipo especializado, gente especializada para llevar a cabo, pero por lo pronto el estado actual siempre es más correctivo, más reactivo. Estamos reaccionando a cada paro de máquina y estamos corrigiendo y eso nos hace a nosotros que nuestros planes de mantenimiento pues se empiecen a cambiar. Se vuelvan pero muy dinámicos, que en el futuro y una desventaja de ese cambio que se vuelvan complejos. ¿Por qué? Porque a veces tenías un plan a una máquina o un proceso al cual ya lo tenías tú definido y obviamente no lo vas a poder cumplir. A eso obviamente lleva a cabo pues un atraso en producción, una falta de calidad muy mala, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el poco es el proactivo. Bueno, la idea es pasar de un estado actual a un estado deseado. El estado deseado de cualquier planta, y es el sueño, es ser más proactivos en nuestro mantenimiento y ser menos reactivos. Estamos hablando de ser el 80-90% más proactivos
y el 10 o 20% más reactivos. O sea, ¿qué significa? Sí, me dirá, ¿se vale trabajar en correctivo? Sí, se vale trabajar en correctivo. Sí, se vale trabajar en máquinas, en operaciones sin falla, pero siempre tomando en cuenta ciertas condiciones. Y es por eso que obviamente llevará a ese estado que queremos ser más proactivos. De esa manera estaríamos pues cumpliendo con todos los resultados de nuestros KPIs y cumpliendo con la satisfacción del cliente. Pero la transición de un estado actual a un estado deseado es necesario empezar con un buen modelo. Un modelo que nos ayude a esa transición, que nos ayude a generar una cultura de mantenimiento como parte de trabajo de planta. Y obviamente sistemas o estrategias como TPM funcionan. Entonces, por lo tanto, el TPM se vuelve como parte de ese mantenimiento proactivo. ¿Ok? Comentando con esto y la necesidad de definir un modelo de gestión. Por eso la gestión de mantenimiento arrancamos desde la gestión de nuestro mantenimiento en planta, en piso, y también en nuestros proyectos cumplimos con esta gestión, la controlamos a través de KPIs, a través de conocer cuáles son aquellos a lo que queremos ir cumpliendo y obviamente debe haber una evaluación que nos ayude a decir vamos bien en el camino, vamos mal en el camino. Entonces, esto es bajo, se puede decir activo bajo el ISO 55000 o para 55 si lo quieren ustedes googlear. Realmente esa es una parte del modelo, definir un modelo que te ayude a pasar de ese estado actual a través de una transición, ¿sí?, que se forma como parte de la cultura de trabajo de mantenimiento hacia un mantenimiento o un estado futuro deseado. ¿Qué queremos hacer aquí? Dentro de la visión estrategia del mantenimiento industrial, lo que queremos lograr nosotros es administrar el fallo. Lo que queremos es administrar nuestro fallo y de ahí administrar el ciclo de vida. Este nos va a ayudar, obviamente, en la administración del fallo es aquel mantenimiento accidental que se lleva, que es cuando hay ese quiebre, cuando se rompen las máquinas, cuando es necesario de parar la máquina porque ya no funciona o ya no funciona. Entonces hay que parar y no sabemos cuánto el tiempo. Pero aquí es importante siempre tener un sistema de recuperación inmediata de ese equipo. Y para eso hay indicadores. Hay muchos indicadores para eso que nos ayuda como el MTTR, ¿sí?, que nos ayuda obviamente y nos dice, este es el tiempo de reparación, este es el tiempo que yo lo quiero reducir a través de ¿qué? De identificar ciertas condiciones, identificar ciertos puntos que me van a ayudar a mejorar ese cambio que yo requiero, o ese cambio de mantenimiento, o ese cambio de máquina, o ese cambio de pieza, o realizar mi mantenimiento. ¿Sí? De la máquina. De ahí viene pues el mantenimiento programado. El mantenimiento programado, cuando hablamos, es anticiparse a la quiebra. ¿Qué hacemos? Pues hacer planes, ¿no? Esa parte de la administración del fallo. Es cómo vamos a administrar, pero que estos sean efectivos basados en la planeación y basado en conjunto con toda la planta. Basado en cómo los departamentos pues involucran y toman conciencia de ese mantenimiento. Y por lo tanto, viene el mantenimiento de mejora que nos ayuda a administrar la vida, el ciclo de vida de la máquina. Hay un indicador que habla exactamente de ese mantenimiento de mejoramiento, ¿sí?, que nos ayuda a eliminar, o sea, lo que queremos, y es cambiar nuestro chip y decir, no voy a reparar, no voy a ir a reparar, voy a ir a ver cómo lo voy a mejorar para que no se vuelva a descomponer o se vuelva a romper. Y por lo tanto, pues tendría una gestión que nos va a administrar el ciclo de vida del activo. ¿Para qué? Para tener un mejor desempeño pues operacional. Eso es lo que realmente busca. Hay que considerar ciertos puntos, obviamente. Hay que considerar actividades claves, como cuáles son, ¿sí? Hay que considerar la confiabilidad a la cual estamos manejando, la información que nos está llegando de nuestros equipos, la información que estamos recolectando, ¿sí?, y empezar a analizar y ver cuál es esa confiabilidad, ¿sí? Ver esa confiabilidad. No lo mismo con la confiabilidad, con la disponibilidad de la máquina. La disponibilidad es el tiempo que la máquina está trabajando, ¿sí?, en que nosotros planeamos que trabaje en ese tiempo, en un determinado periodo de tiempo dentro de esta planta. Esa es la disponibilidad de máquina. Pero la confiabilidad no es así. La confiabilidad no es el tiempo, sino más bien es el porcentaje de deterioro que nos está indicando a través del análisis, a través de datos,
cómo está trabajando en la máquina, si ya está a punto de fallo, si está a punto de romperse, y tomar decisiones para llevar a cabo, ¿sí? Para llevar a cabo nuestra pues mantenimiento, actividades de tareas de mantenimiento, de reemplazo. Ahora, obviamente a todo esto hay un riesgo. El riesgo de llevar a cabo exactamente esa. ¿Cuánto me estoy arriesgando a parar esta máquina? ¿Cuánto me estoy arriesgando a que se lleve se lleve a cabo la tarea y que pueda costar? O sea, el riesgo financiero, que se habla de qué tan rentable puede ser si yo compro una máquina. Y eso es parte del diseño. Y si la gente que está ya manejando TPM, hay un pilar que dice administración temprana del equipo. En la administración temprana del equipo habla de qué tan rentable puede ser mi equipo basado en mi experiencia. Entonces yo hago entre 8 pasos que se vienen ahí, decir, tengo que hacer esto, diseñar, pero basado en la experiencia, en todo el historial. Entonces, exactamente. Bueno, y a veces nos ayudan las buenas prácticas. Las buenas prácticas es una información, ¿sí? De muchas empresas, de muchas áreas, donde, ¿sí? Nos ayudan a determinar y a poder llevar en camino nuestra planeación de mantenimiento de manera mucho más sencilla. No tenemos que buscar el hilo negro. De hecho, hay muchas buenas prácticas que las podemos adaptar o que las podemos acondicionar a nuestras necesidades. Un punto importante aquí, la legislación gubernamental. La legislación gubernamental son las normas, la que rige cada empresa en su localidad. Debemos de tomar en cuenta el momento del mantenimiento, ya que ahí se generan diferentes desperdicios. Entonces hay una legislación que se debe cumplir. Si tu máquina, si tú tienes un proceso donde estás mandando al medio ambiente polución, pues obviamente tienes que ver de qué manera tienes que mejorar tu máquina, filtrar, de qué tipo de filtros, cómo mejorar tu máquina, qué tipo de proceso o máquina tienes que solucionar o que llevar a cabo o comprar para poder cumplir esa norma local. Eso obviamente es parte de las actividades claves que hay que considerar dentro de una planeación de mantenimiento o dentro de la compra de un nuevo equipo. Crecimiento, bueno, sí, los equipos obviamente se compran y procesos se compran o máquinas se compran pensando, sí, en ese desempeño, ¿no? Pensando, bueno, esta máquina ya la voy a comprar, pensando en que en 2, 3 años o 1 año yo pueda producir un poquito más de lo que voy a producir en este momento. Posiblemente en este momento mi máquina está sobrada, mi máquina está trabajando al 80% de capacidad, yo tengo el 20% de disponibilidad a la cual puedo yo, pero para el 80% debo mantener mi máquina en óptimas condiciones a través de todos nuestros planes. Gestión de activos, ok. ¿Cómo voy a gestionar? Recuerden que hay costos y hay materiales indirectos, hay herramientas, y de qué manera esas máquinas o esos procesos se relacionan con la gestión de cada uno de ellos. ¿Cómo puedo yo obtener los repuestos? ¿Cómo puedo yo obtener las herramientas de la manera mucho más fácil? Tengo que determinar y identificar dónde existen aquellas herramientas o partes, spare part o repuestos que los pueda tener a mano, pero para eso necesito un análisis de cuáles máquinas y cuáles repuestos se tienen que cambiar de manera continua, y por lo tanto debo buscar un proveedor que me coloque o me dé esos repuestos al menos tiempo. Entonces ahí hablamos de una gestión, pero también hablamos de la gestión, obviamente, de materiales indirectos. Por ejemplo, las máquinas requieren lubricación, entonces las cartas de lubricación tenemos que utilizarlas, necesitamos hacer un análisis de aceites, un análisis de vibraciones, un análisis, ¿sí?, de caloríficos dentro para poder llevar a cabo y ver de qué manera vamos a controlar parte de esto. Ahora, sostenibilidad, bueno, lo que queremos es de que cada vez que vayamos trabajando, sí, esto se vaya realmente sosteniendo, se vaya siendo como parte de la cultura. ¿A través de qué? Cuando hablamos del CAPEX, ¿y qué queremos hacer con el OPEX? Lo que queremos es que el OPEX no se nos incremente. Si vamos a invertir, que el OPEX no se incremente. Por eso es importante definir qué tipo de equipo o qué tipo de maquinaria tú necesitas para llevar a cabo, ¿sí?, tu proceso. Ok, ahora, y hablando de análisis, obviamente, el CMMS, que es el Centro de Monitoreo de toda la información que se tiene, central. Entonces, ahí es donde llegue toda la información.
Entonces requerimos tener un CMMS donde llega toda esa información que viene desde el proceso de nuestro registro, como lo marca aquí el slide, y nos dice qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ser esto a través visual, como un tablero de métricos, ¿sí? Un tablero de métricos y órdenes de trabajo, o a través de un reporte ejecutivo, o a través de un reporte de gerencia, o a través de un reporte de supervisor. Bueno, lo importante aquí es cómo vamos a obtener ese CMMS. Ese CMMS, pues realmente son un sistema de recolección confiable que nos ayude a tomar decisiones a través del análisis de datos y que los ingenieros de confiabilidad tomen esos datos y establezcan las mejores condiciones de mantenimiento y cuándo se debe hacer. Y también nos ayude a encontrar y a controlar nuestros indicadores, nuestros KPIs dentro de planta. Esos KPIs que necesitamos saber para ver cómo se comporta dentro. Ahora, esto obviamente se traduce en una visión, ¿sí? En una visión y despliegue del KPI a toda la planta. Aquí hay un ejemplo donde estamos hablando de un indicador aquí hay varios indicadores que estamos colocando, donde estamos hablando del indicador del OE. Los que estén manejando el indicador OEE, que es eficiencia total del equipo en español, o Overall Effectiveness Equipment, es exactamente eso. Y para mí es como el OE es como la salud de mi mantenimiento de planta, la salud de mi equipo. Si yo logro obtener el 85% de ese OE, estoy dentro de, ¿sí? Pero para eso necesitamos identificar qué tipo de procesos, ¿sí? O qué tipo de máquinas debemos llevar a cabo ese control del OE. Porque el OE, como ustedes lo saben, son 3 variables que debemos de tomar en cuenta, que es la disponibilidad de máquina, que es la eficiencia de la máquina a la cual fue diseñada o el proceso, ¿sí? Y la calidad resultado de ese trabajo de esa máquina. Entonces, ahí el multiplicado, eso que se están penalizando, pues nos da, ¿sí? Nos dice qué porcentaje de OE tenemos en eficiencia total. Y obviamente tenemos que identificar en dónde tenemos que trabajar fuertemente. Ahora, mucho de esto, el OE, pues es la pauta, es la información, es el indicador o control, como el indicador de control que nos dice qué tenemos que hacer en equipos de trabajo. El TPM, dentro de todos sus pilares donde habla mejoramiento del equipo, pues es la formación de equipos para que apoyen y mejoren la eficiencia de los equipos. ¿Para qué? Para lograr exactamente que se cumpla ese estándar de eficiencia que estuvo diseñado inicialmente. O bien la disponibilidad de equipo, la creación, obviamente, de planes efectivos de mantenimiento para que la máquina siempre esté operando en el porcentaje, en la disponibilidad de máquina de tiempo, de acuerdo. Hablamos del 90%, por ejemplo, si ustedes hacen cálculos 90 al 100, creo que les da 85%. Entonces, si estamos hablando del 90% de disponibilidad dentro de ese equipo, significa que el 90% de ese tiempo debe estar trabajando en 100% de calidad, porque es el resultado, y a una eficiencia cercana a la que está diseñada el equipo. Entonces, por lo tanto, como les digo, el OE es como parte. Aquí en este tablero lo que estamos viendo es cómo implementar en cada área, ¿no? Primero, pues hay que hacer un área piloto y de ahí en esa área piloto identificar, como está en la gráfica ahí, los procesos, máquinas o cuellos de botella que ustedes tengan en su proceso y ver cada uno de sus OE tomando obviamente sus datos, resultado del CMMS que tengan, o si lo tienen en Excel, en una hoja de análisis, no hay ningún problema. Lo importante es tener siempre y cuando estos datos sean confiables, porque como saben, si metemos basura vamos a obtener dentro de nuestros análisis, pero por lo tanto es identificar y de ahí crear exactamente para cada uno de los más altos, los que estén fuera del OE, ¿sí? Empezar a trabajar los top 5, aquellos problemas críticos que se estén presentando, ¿sí? Resultados exactamente del desperfecto, resultado del trabajo o la actividad de estas máquinas, y de ahí arrancar con una metodología de solución de problema, cualquiera que sea, 5 porqués, RCA, 8D, ¿sí? Si hay necesidad 6 Sigma, adelante. Lo importante aquí es qué metodología vamos a utilizar en un Ichikawa y crear cronogramas de cambio o de mejoramiento o recobro para poder lograr cumplir ese objetivo basado en este OE o bien en cualquier otro. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? En esta tabla también podemos visualizar otra herramienta muy importante y visual, y valga la redundancia, son el tiempo de mantenimiento
el tiempo de mantenimiento a tiempo, ahora sí valga la redundancia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vaya a ser, cómo voy a cumplir el porcentaje de cumplimiento de mantenimiento? ¿Sí? Si yo planeo, basado en la experiencia, ¿sí? de 6 meses atrás, o de un año, y digo, bueno, es que esta máquina se está descomponiendo cada quien, o este proceso está en determinado tiempo se ha presentado frecuencia de fallo, pues voy a darle mayor frecuencia de preventivo, entonces voy a planear en base a esta información que yo tengo. Eso es lo que se refiere aquí, es qué porcentaje de cumplimiento de mantenimiento planeado estoy haciendo a tiempo. Y obviamente identificar, si del 100% de mi mantenimiento, cuánto lo estoy, ¿sí? Mensualmente o anualmente, lo estoy, o por planta, o por máquina, o por proceso, lo estoy llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tengo información. Si estoy fuera de eso, si no estoy cumpliendo, obviamente identificar qué está pasando. Y por ahí, obviamente, hablamos del TPM. TPM está dentro de sus diferentes pilares. Hablamos por ahí mejoramiento, hablamos de producción, hablamos de cómo llevar a cabo un mantenimiento en tiempo. Entonces, eso es lo que obviamente, o mantenimiento autónomo, en su caso, incrementar mantenimiento autónomo, ¿de qué manera? Pero para eso, ¿qué requiero hacer? Pues requiero empezar a trabajar con producción, con los operadores, para que ellos, ¿sí?, me informen, o por lo menos puedan ellos ejecutar tareas mínimas que puedan mantener en marcha ese equipo. Entonces, para eso requerimos capacitación, un programa. Bueno, existen muchísimas otras cosas para poder cumplir nuestro programa de mantenimiento. Ahora, otro plan, otra ayuda visual que nos puede ayudar es el plan control reactivo. Si comparar el porcentaje de planeado contra el reactivo, contra lo correctivo, ¿qué tanto está incrementando en ese mes o en esa área? ¿Cuál es el porcentaje de mayor corrección que el porcentaje de proactivo? ¿Sí? Del planeado, más bien. Del planeado. Si yo tengo un planeado, si es el 100%, obviamente, en vez de que vaya creciendo lo rojo, vaya aumentando lo verde. ¿Sí? Eso es lo que queremos. O sea, aquí nos está diciendo que en las diferentes áreas existe más correctivo contra lo planeado. Se hace más corrección que lo que se estaba planeando para llevar un preventivo. Ahora, otros indicadores, como lo vemos en esta gráfica del tablero, es un indicador muy fuertes y que nos hablan exactamente de la salud también del equipo, es el MTTR. El MTTR es el tiempo que yo necesito para realizar mi mantenimiento, o el tiempo que yo necesito para hacer un cambio de un repuesto o de una pieza a una máquina, o poner en marcha una máquina. Aquí se requiere su estandarización en ese tiempo, pero para llevar a cabo una estandarización, tú necesitas tener entrenamiento a la gente para que ellos visualicen y queden el mejor método y empezar a reducir ese MTTR, que lo que tú quieres que en el momento que para la máquina la pongas en marcha al 100% sin un ajuste, sin en ese momento a trabajar en menos tiempo posible. Si tú tienes un MTTR muy grande y que va dividido en que reparas, esperas material, atacas el problema, das mantenimiento y todavía ajustas, pues requieres tú lo que hacer es inmediatamente atacar el equipo y inmediatamente arrancar a través de... Y eso es lo que queremos, el MTTR como indicador, reducirlo. El MTF es el tiempo que hay entre fallas, ¿sí? Es el tiempo medio entre fallas. ¿Qué significa? Que tú quieres saber qué tanto tiempo tarda en volver a presentarse la falla o una falla en ese equipo. Entonces, lo que tú requieres no que no sea corto, sino que tan largo sea, porque tú vas a determinar en base a eso, vas a determinar buenos planes de mantenimiento o vas a adelantar planes de mantenimiento. Ahora, estos MTBFs pueden cambiar, porque si tú tienes una buena análisis de confiabilidad, te va diciendo que si este equipo está bajando en confiabilidad por ciertas condiciones, puede ser climáticas, puede ser de ajuste, puede ser de material, etcétera. Puede ser que en ese momento están los valores cambiando y te dice que tu confiabilidad de esa máquina, que tenía un MTBF de 3 meses o 2 semanas, pues está bajando su confiabilidad. Por lo tanto, ese es el momento de indicar a través de un análisis de predictivo qué es lo que está fallando y empezar a crear y sugerir, ¿sí?, que se adelante el plan antes de que se cumpla, se inicie el plan según
programado. Ok, tú puedes adelantarlo, pero también puedes definir si lo trabajas en falla, dependiendo y controlando ciertas variables. Tú es donde tú empiezas a trabajar. Ahora, y obviamente por último, pues sería aquellas actividades que vas dejando por hacer otras. Entonces tú los vas colocando como en un backlog, lo estás dejando ahí, ¿sí? Diciendo, bueno, voy a hacer estas que son prioritarias, pero dejé de hacer estas en ese, pero las voy a retomar de todos modos. Entonces estás viendo qué estás dejando para que tú puedas ir colocándolas. Bueno, esta es una visión muy visual, bastante visual, sobre cómo puedes tú desplegar parte de los KPI a través de una buena información de tus datos en planta. Ahora, es importante que tú, dentro de la planeación de la gestión de mantenimiento, tú puedas definir cuáles son aquellos activos que vas a gestionar. Realmente, los activos físicos, tú los conoces, son la máquina, son aquellos equipos que están entre las cuatro paredes de tu planta. Son esos equipos todos. Entonces, esos equipos están muy relacionados, ¿sí? Con los diferentes pues, ambientes como parte. Estos activos pueden ser activos de información, activos intangibles, activos financieros, activos humanos. Y como lo vemos aquí, activos de información son aquellos riesgos financieros, técnicos, objetivos, políticas y regulaciones que están afectando en el momento de planeación de nuestro mantenimiento, o bien aquellos intangibles que son la imagen, ¿no? Es cómo se soporta exactamente esa imagen, cómo vamos, cuál es la reputación que tienes, o cuáles son las restricciones que tú llevas, o cuál sería el impacto social que tú puedes tener en no ejecutar un buen mantenimiento, ¿sí? También otro de los activos que hay que gestionar son parte de los financieros. Obviamente el presupuesto es importante, por eso cuando tú llevas a cabo una buena planeación de KPIs es importante determinar qué tipo de máquina vas a usar, en qué tipo de procesos y cuál es la finalidad y determinar cuál es su ciclo de vida. ¿Para qué? Para que tu OPEX, tu operación de mantenimiento no se incremente. Sucede que a veces creamos exactamente, podemos hacer un CAPEX compramos máquinas, invertimos, pero en el momento nos damos cuenta que pues no está funcionando, esta máquina requiere más mantenimiento, porque puede ser porque es más compleja, porque no tenemos gente preparada y tenemos que llevarla al extranjero, ¿sí? O que esta máquina que compramos pues realmente no cumple las expectativas debido a las condiciones en que se encuentra el proceso, y por lo tanto requiero de mayor mantenimiento y se me está incrementando mi mantenimiento, mi recurso humano, mi financiero, y se me está. Entonces, esto es parte de los activos que debemos gestionar también. Y obviamente los activos humanos, la capacitación, el entrenamiento, el apoyo de las diferentes áreas, ¿no? Y la experiencia, liderazgo y el trabajo en equipo. Dentro de la nueva cultura de trabajo, habla sobre esos equipos de trabajo. El TPM es parte de eso. TPM trabaja en equipos de trabajo. La FAS 55 o la ISO 55000 habla exactamente, dentro de toda su gestión de los 37 puntos a evaluar, habla cuál es tu organización de sostenimiento de parte de tu equipo, de cómo lo estás llevando a cabo, de qué manera lo vas a sostener. Bueno, esto nos conlleva a cuál sería el modelo de gestión, de planeación, cómo lo vamos a llevar a cabo. Bueno, un modelo de gestión pues comienza desde un diagnóstico tanto externo como interno. Hablamos de un diagnóstico estratégico. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que estamos bien y lo que no está, y lo que está haciéndose mal? Y de ahí, en base a eso, definir una organización que nos ayude a hacer la estrategia y definir objetivos para poder nosotros llevar a cabo una buena gestión. Y por lo tanto, la definición de metas, indicadores, la definición de metas, los indicadores o KPIs, viene exactamente del historial que tú tienes, del historial de cómo lo estás manejando. A partir de ahí, tienes que empezar a trabajar a mejorar estos indicadores y por lo tanto pues elaborar un plan de acción. Este plan de acción, ¿sí?, se traduce en ejecución de programas funcionales, sean predictivos, preventivos, de calidad o proactivos, ¿sí? Y de esta manera pues ya estás evaluando, estás haciendo una evaluación y sigues evaluando y obviamente sigues realizando tu diagnóstico
para poder ver si no estás fuera del camino o qué está pasando si hay una desviación. Posiblemente me desvié en el camino y por lo tanto voy a retomarlo. Bueno, esta es parte de cómo podemos empezar a trabajar sobre cómo poder definir una buena gestión dentro de un modelo de planeación. Ahora, es importante también conocer cuáles son estos componentes de esos modelos de gestión. Esos componentes de modelo de gestión para llevar a cabo una buena planeación, pues es establecer metodologías. Aquellas metodologías que nos fortalezcan, ¿sí? Para llevar a cabo pues, la gestión de esos componentes, el tipo de personas, perfiles, definir perfiles claros, ¿sí? Entrenamiento, habilidad, políticas internas y externas, cuáles son aquellos métodos utilizados, procedimientos, cómo se lleva a cabo un procedimiento de cambio de una pieza A dentro de un equipo grande o de un equipo X. Entonces, ¿cuál es ese cambio o cómo se lleva el mantenimiento en ese equipo complejo, en ese robot? Todos esos métodos deben estar estandarizados, pero para eso tú requieres tener un tutor. Entonces tienes que hacer procedimientos que te digan cómo vamos a hacerlo y que te sirva como un documento de soporte y de entrenamiento. Pero además, un tutor que te ayude realmente a poder enseñar a los demás y llevar a cabo estos métodos. Por eso es importante. Son componentes que ayudan, obviamente, a sostener un modelo de gestión. Sistemas. ¿Qué tipo de sistemas te estás apoyando para que tú, sí, puedas llevar a cabo ese SMS, esa información, esos datos, cómo se van metiendo y de qué manera al computador y de qué manera tú vas a analizar, cómo los vas a tratar? Y obviamente las herramientas, otro punto importante, herramientas, ¿sí? Herramientas que nos ayuden a llevar a cabo nuestro trabajo. Cuando hablamos de sistema, habla sobre cuál es la gestión de reparaciones, cuál es la gestión de compra de repuestos, existe, ¿no? Todo o hasta de nuevos equipos. Entonces, por eso esto es parte de esos componentes que forman parte de una buena gestión, tener en cuenta. Ahora, dentro de la evaluación de la gestión hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando se evalúa la gestión, tienes que ver cuál es la estrategia del plan, ¿sí? ¿Cómo se está tomando la decisión de estas gestiones? ¿Cuál es el ciclo de las actividades que se están entregando? ¿Cuáles son los facilitadores activos del conocimiento? ¿Cuáles son aquellos facilitadores de la organización para llevar a cabo? ¿Y cuál es el riesgo? Que esto forma parte de lo que hemos hablado, ¿sí? Anteriormente, de los componentes, ¿no? Esto, obviamente, es estas partes que están aquí evalúan a la gestión, ¿sí? Y dentro de esto, pues, tú lo que vas a obtener es un reporte tal como esto, un soporte a través de los diferentes, y posiblemente te puedes comparar con las mejores prácticas previas a otras compañías, y por lo tanto tú vas evaluando el soporte. Eso es parte de, ¿sí? Y este es un modelo de gestión. Ahora, ¿cómo llegar a esto? Obviamente, se preguntan, bueno, ya me dijiste mucho de lo que estás hablando. Dice que hay que hacer estrategia, hay que tener un diagnóstico, hay que ir evaluando, hay que hacer planes y de qué manera vamos a ir analizando todos esos datos para poder llevar a cabo un buen plan de mantenimiento, cualquiera que sea. Pero para eso, llevar esos planes de mantenimiento, cuáles son aquellos, obviamente, personas, ¿sí? Y cuáles son aquellos métodos que nos van a ayudar a poder sostener parte de esto. Ahora, aquí yo les voy a presentar un modelo de gestión. Este modelo de gestión es un modelo muy generalizado, es un modelo que soporta la norma ISO 55000. ¿Sí? Esta norma ISO 55000 del modelo de gestión de activos para el mantenimiento, o PAS 55, ¿sí? Esta norma de gestión de activos para mantenimiento pues se basa en 8 fases. Y quiero que vean las 8 fases. Las 8 fases que están establecidas aquí, ¿sí? Habla que la primera fase, dentro de tu sistema, tú debes definir los objetivos, las estrategias y responsabilidades. Es crear un balance scorecard. Es definir esas estrategias y esos objetivos. Entonces, esa es parte de la primera fase, pero para eso tenemos historiales. Para eso hay ese historial. Fase 2. Hay que clasificar. Basado en eso, debemos clasificar
los equipos de acuerdo a la importancia de operaciones dentro de tu trabajo. O sea, ¿cuáles son aquellos equipos vitales que debes tú tener siempre personalizados para no parar tu proceso? Y eso lo manejas a través de la matriz RAM, que es la matriz de riesgo. La matriz de riesgo que te dice, bueno, probabilidad contra consecuencia o consecuencias contra probabilidad. Entonces, tú tienes que identificar y ver de qué manera vas a llevarlo a cabo. Entonces, clasificas esos equipos vitales de acuerdo a la importancia para que de ahí, en esos equipos vitales, que son parte de la definición posiblemente estratégica de los KPI, puedas tú arrancar con su análisis. ¿Qué les duele, sí, a cada uno de esos equipos? ¿Qué les está doliendo a aquellos equipos? ¿Qué les duele a ellos y cómo lo vamos a llevar a cabo para solucionar estos problemas? Entonces aquí dice análisis de las debilidades en equipos de alto impacto a través de cualquier metodología. Por ejemplo, un RCA, un análisis de causa raíz. ¿Sí? Debemos ver, ok, este equipo, el top 5 del equipo A, ya lo determiné porque es un equipo de acuerdo a la importancia de operación de trabajo y está dentro de la matriz RAM que me dice que es de alto impacto. Entonces, necesito trabajar sobre eso. Entonces, agarro este equipo, analizo realmente las debilidades de este equipo y de ahí empiezo a trabajar en determinar las causas raíces y a crear planes para mejorar este equipo. Porque el mejorar me va a impactar. Lo que quiero es que me impacte en mis indicadores, en el OE, en el MTTR, en el MTTF, en mi backlog, en lo reactivo planeado contra lo reactivo, etcétera, ¿no? Eso nos va a ayudar. Y de ahí, pues ya teniendo esta información, yo empiezo a crear en la fase 4, crear diseño de planes de mantenimiento preventivo y recursos necesarios. Aquí estamos hablando de toda esta información, de todo este análisis, qué tipo de planes voy a meter a estos equipos. ¿Va a ser plan preventivo normal, predictivo, o lo voy a meter a este equipo a un mantenimiento centrado? Tipo 1 o tipo 2, no lo sé, dependiendo. Entonces yo lo hago. Entonces es por eso un equipo muy vital, entonces por lo tanto debe ser un mantenimiento centrado donde voy a determinar aquellas partes críticas de cambio o aquellas partes críticas de mantenimiento determinado en el tiempo de su vida útil durante su ejecución. Aunque yo haga una evaluación a esas máquinas o a esos equipos o a esos componentes o repuestos y estén dentro de punto de operación, yo lo voy a cambiar aunque cuando haya cumplido su tiempo de ciclo según mi análisis. Yo lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los aviones? ¿No? Ellos hacen un mantenimiento centrado. ¿Por qué? Porque ellos llevan un control de piezas críticas de diferentes sistemas y estos sistemas llevan una vida útil y esa vida útil dice esta parte, sí, en determinadas horas de vuelo debe ser cambiado donde le toca. Entonces, en ese momento deben de tener esa refacción para que al momento de llegar el avión, mientras están cargando, hacen el cambio rápido, todo lo que tiene que hacer, ellos hagan el cambio, quitan esa pieza y colocan la nueva pieza, aunque esta pieza que acabas de quitar todavía siga funcionando perfectamente bien. No, hay que colocarla, poner una nueva, ¿sí? La colocas y das el visto bueno y adelante, y así sucesivamente. Es exactamente parte de esa manera, pues mantienes mayor disponibilidad del equipo, además disponibilidad de tiempo de vuelo y eficiencia de tus componentes durante el tiempo de actividad. Sí que es parte del ciclo de vida del equipo y aparte pues está dando calidad de servicio hacia los ocupantes. Ok, basado en eso obviamente pues estableces después de ese diseño que te ayuda por el análisis, programa de mantenimiento, ¿no? Es la optimización en el lugar. ¿Sí? Vamos a empezar a optimizar. ¿De qué manera en estos programas vas a fortalecer, ¿sí? Que estos mantenimientos sean mucho más asertivos y de mejor calidad? O sea, que sea calidad, mantenimiento de calidad. De esta manera, pues tú vas a optimizar tus recursos a través. ¿Qué significa eso? Que vas a colocar a los expertos ahí basado en un procedimiento estándar ya probado, ¿sí? Donde este experto o este experto de mantenimiento o este técnico de mantenimiento va a ejecutar esa pieza o esa actividad en el tiempo correspondiente y va a estar analizando de qué manera puede reducir o bien mejorar exactamente esto. Y obviamente basado en el mantenimiento, en un mantenimiento predictivo.
Posiblemente el mismo técnico te lo puede hacer si tienes tú las herramientas necesarias, es llevar a cabo un recorrido, llevar a cabo un mantenimiento, llevar a cabo un análisis de los diferentes componentes de algunas máquinas para saber cuáles, si están vibrando, si están calientes, y ver de esa manera cómo si están dentro de las normas, de esa manera tomar decisiones. Es parte de la optimización de los recursos. Y por lo tanto pasamos a dar una evaluación y control, que es la fase número 6, que es la ejecución de mantenimiento. ¿Qué buscamos ahí? Que es un mantenimiento proactivo. ¿Qué queremos? Que el operador, el técnico, no vaya a reparar, sino el técnico vaya a mejorar, que se en base a toda la información que tiene y todo lo que análisis, ver de qué manera puede mejorar parte de ese equipo y que le ayude exactamente a incrementar más su ciclo de vida, que obviamente es parte de la fase 7, ¿no? Que es también ahí que lo que queremos es determinar el ciclo de vida el costo del ciclo de vida de los equipos, qué tanto un equipo nos dura, si es necesario el momento de hacer evaluación después de hacer varias cosas, mantenimiento en punto, efectivo, etc., pero cada equipo o cada máquina pues tiene un tiempo de vida al cual tiene que ver debido al deterioro natural. Obviamente lo que no queremos es que haya un deterioro acelerado, sino un deterioro natural donde podamos analizar nuestro costo de vida y decir, en base a esos análisis, decir, ¿vale la pena hacer overhauling, o sea, una reconstrucción, ¿sí? Para mejorar más su eficiencia o cambio de tecnología o cambio de equipo, dependiendo, pues, toda la información que tienes. A lo mejor el costo de mantenimiento de ese equipo, pues, en sumatoria puede ser mayor caro que llevar a cabo en base a la análisis de costos, hacer un cambio de este propio equipo. Y por eso es muy importante ver, ¿sí? Analizar todos los costos del ciclo de vida, un análisis completo para determinar. Eso obviamente pues, se hace a través de toda la información que se ha recolectado a través de ir caminando en cada una de esas fases. Y por último, hablamos de la fase 8, que habla de la implementación de un proceso de mejoramiento continuo y adopción de nuevas tecnologías. Aquí estamos hablando de TPM. ¿Cómo vamos a ligar exactamente mantenimiento y producción? ¿Cómo producción? ¿Cómo con las diferentes áreas de manufactura, diferentes áreas de seguridad, diferentes áreas, ¿sí? Van a estar involucradas, ¿sí? Para ir mejorando a través. Por eso se llama TPM, ¿sí? Mantenimiento total productivo, que es donde involucran todos, para que se lleve a cabo un buen mantenimiento a través de planta. Bueno, este es un modelo de gestión para mantenimiento propuesto. Lo vamos a ver cada uno de esos en el curso que vamos a tener. Vamos a ver cada una de esas fases y cómo las podemos llevar a cabo. La fase 1, la fase 2 y así sucesivamente. Tocar todo eso obviamente para ver de qué manera cómo podemos mejorar nuestros planes a través de eso, para poder hacer ese cambio de una situación actual a una condición futura. Queremos facilitar con esto y se facilita con esto, pues obviamente esa transición hacia eso, que queremos más proactivo, ¿sí? Y menos reactivo, porcentaje. Ok, aquí hay un ejemplo, ¿sí? De un modelo de gestión estratégico de la norma ISO 55, ¿sí? Que es una mejor práctica. Estamos hablando de un tablero de estrategia de mantenimiento. También lo vamos a ver, lo vamos a ver en el curso en el futuro que vamos a tener, donde estamos hablando de lo que yo le llamo el cubo de mantenimiento. Aquí el cubo de mantenimiento lo que hace es cómo gestionar tu mantenimiento correctivo y preventivo a través de la identificación de los problemas o de los top 5 de aquellos equipos o de proceso que tienen en conjunto con producción, mantenimiento, calidad, manufactura. Ahí establecen y verificar cuáles son las estrategias de mantenimiento que pueden ser propuestas y cuáles son las que debes de seguir. Es exactamente una herramienta, es una buena, mejor práctica que nos ayuda en piso a determinar cuáles aquellas mejores estrategias de mantenimiento para poder soportar los planes definitivos de mantenimiento, tanto preventivo, preventivo, ¿sí? Y en cierto modo ver de qué manera podemos llevarlo a hacerlo más correctivo. Si estamos hablando ya
de una administración temprana, pues aquí podemos determinar con esta herramienta. Esta herramienta es muy útil, es una herramienta que nos ayuda, ¿sí?, a ver en qué condiciones está, analizando esas condiciones dependiendo los rangos en las diferentes X o ejes de nuestro cubo, nos dice cuáles son aquellos rangos o ejes o rangos donde caen exactamente estas condiciones y en qué estrategia se está manejando, y ver qué estrategia se sugiere para dar en ese momento de manera temporal, mientras analizamos a través de un método cualquiera, RSA o Ichikawa, 5x, cuál sería la mejor propuesta de mantenimiento, y de ahí establecer, obviamente, toda la modificación de documentación que se pueda tener. ¿Ok? Esto, obviamente, todo esto va a soportar esa estrategia 55.000, ¿no? Esa estructura que es una ISO donde te dice, por eso aquí se PAS 55-2008, que es de donde arrancó la estructura del sistema de gestión. Estamos hablando de las diferentes, son 37 ítems que están divididos en cada uno de estos, sí, pero son realmente, es analizar políticas de gestión, qué es lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Esta estructura de ISO 55.000 como una evaluación, obviamente ya, esto ustedes lo pueden determinar, identificar si dicen que Google todo lo sabe, pues ahí pueden meter y entrar a ISO 55.000 o PAS 55 y ver a qué se refiere esa evaluación. Lo que se requiere es, como en cualquier ISO, es pues cumplir con todos los requerimientos, sí, basado, pero para eso pues requieres tener un buen modelo y saber identificar, sí, cuáles son aquellos componentes y cómo los vas a controlar. Esto obviamente pues nos lleva ya, por ende, cuando hagamos un modelo de gestión, pues establecer un buen KPI, un buen CAPEX para poder obtener. En primer lugar, hay que contar los datos, hay que contar con datos confiables para que de ahí se desprenda la contabilidad de parte de la organización. ¿Qué significa? Pues ahí, por ejemplo, aquí tenemos opciones, ¿no? Cuando hablamos de CAPEX, ¿qué es la inversión? Si es un modelo nuevo, si es una compra de equipo o si es un rediseño, ¿no? O es un diseño personalizado. Entonces, en base a eso, obviamente, esa información nosotros vamos a establecer, ¿no? Lo que queremos es que con el tiempo, al momento de establecer, pues nuestro OPEX sea lo más beneficioso, ¿no? No sean costos altos, que a veces llega a suceder al momento de comprar un equipo, ¿no? Estamos invirtiendo en equipo, pero tenemos un riesgo de que obtenemos OPEX muy altos del mantenimiento, y a veces dejamos esas máquinas de ya no usarlas. ¿Por qué? Porque nos está costando caro su reparación o nos cuesta caro su operación. Pero obviamente ahí no hubo el análisis preciso para poder determinar, sino que tomamos en cuenta ciertas condiciones. Por eso sí es importante no olvidar la gestión de los componentes, identificar aquellos componentes de activos que estén relacionados como finanzas, recursos humanos, ¿sí? el tangible y obviamente parte de lo que es de la información, ¿no? Es exactamente este modelo que presentamos, pues soporta obviamente esta parte del modelo de gestión para poder controlar aquellos y establecer un buen CAPEX para poder obtener el OPEX necesario en el tiempo. De esa manera podamos, ¿sí? El OPEX, recuerden que es el tiempo, es el análisis del ciclo de vida de tu equipo, ¿sí? En base a tu análisis del ciclo de vida, tú determinas en qué tiempo vas a desinstalar y quitar o cambiar o renovar en su caso, o hacer un overhaul. Por mi parte, llegando aquí, yo les invito a cada uno de ustedes, a los que asistieron a este webinar, los invito a conocer más de estas herramientas, ¿no? ¿Sí? De estas herramientas que puedan apoyar a su empresa a poder llevar a cabo una buena gestión. Estas herramientas, obviamente, es de las nuevas gestiones de mantenimiento, donde debemos de cambiar esa mentalidad de tú reparas, yo solamente trabajo. Entonces, no, aquí es un equipo de trabajo, ¿sí? Donde dice reparar, sí, reparo, no vayas a reparar, pero si vas a reparar, mejor. Y de esa manera crear buenos planes a través de la interacción de todos los activos de planta.